contra él, dice la Biblia. Y dice, Dios le dijo al profeta Samuel: he desechado a Saúl para que ya no sea el rey. Vea, el Señor nos puede tener en alta estima, pero en el momento que desobedecemos al Señor, desde ahí, entonces el Señor, el privilegio que te dio de tener un liderazgo, de que te tienen alta estima, en ese momento que desobedeció, dice la Biblia que el Señor le quitó el reinado. Y eso mismo ha pasado con varios reyes. Si usted lee el libro de las Crónicas, dice la palabra del Señor que montones lideraron en Israel. Y dice, y Julano de tal hizo lo bueno ante los ojos de Dios y pereció. Se fue a dormir con sus padres. Pero otro dice, y finalizó el reinado y la persona se murió. El Señor le quitó el liderazgo. Y vea, dice esta palabra, Dios dice, Dios le dijo al profeta Samuel: he desechado a Saúl, que ya no sea rey. Voy a poner un rey que obedezca mis mandatos. Por ahí hay muchas personas que se titulan y se ponen, vamos a suponer, hay mucha gente que ya solo porque se sabe la Biblia, ya dice: yo ya estoy apto para ir a abrir un ministerio, y ya se desliga de los pastores que tiene, y él mismo dice: yo ya me sé la Biblia, yo no necesito que me estén alimentando, yo voy a ir a alimentar a otros. Entonces hay gente que se pone, no es que Dios los pone, sino que ellos mismos se ponen. Sin embargo, dice la Biblia que Dios pone reyes y Él mismo los quita. Dice en el libro de Eclesiastés. Y dice esta palabra: Dios le dijo al profeta Samuel: he desechado a Saúl. Oiga, eso es definitivamente bastante penoso, que el Señor deseche a una persona. Que el Señor le diga: no necesito que esta persona siga de líder, y que lo vote. Y sabe, y dice esta palabra: he desechado, dice esta palabra. Voy, dice, a poner un rey que obedezca mis mandatos. Como le estoy diciendo, hay muchos siervos que se ponen solos, pero el siervo que Dios lo usa y es escogido por Dios, dice que es conforme al corazón de Jehová. Y dice esta palabra: voy a poner un rey que obedezca mis mandatos. El Señor no pone a cualquiera para que lidere a un pueblo. El Señor no pone a cualquiera para que esté liderando sobre una congregación. El liderazgo, el ser pastor, eso no es para cualquiera. Es que Dios meramente lo eligió. Y dice esta palabra del Señor: Samuel, dice, se puso muy triste. Samuel conocía quién era Saúl, pero dice la Biblia que Samuel se puso muy triste. ¿Por qué se puso triste este hombre? Dice la palabra del Señor que este Samuel amaba a Saúl. Así puede haber mucha gente, mucho profeta, mucho apóstol y mucho pastor. Puede amar mucho a una oveja que quizás la tenga en alta estima, la tenga en eminencia. Pero cuando el Señor le dice: yo quiero que quites a este y pongas a otro, si Dios es el que manda, esta persona se puede entristecer, así como hizo Samuel. Samuel dice que se entristeció su espíritu. Y dice esta palabra: y él lloró, dice, por Saúl. Está escuchando el amor de un pastor hacia uno de sus líderes, el amor que le tenía. Dice que lloró al decirle el Señor: no necesito más que este esté liderando, quiero que lo saque. Y dice esta palabra: no llores más por Saúl, le dijo el Señor. Llena, dice, tu cuerno con aceite y ve a Belén.
Y dice esta palabra, y busca un hombre llamado Isaí. Yo, dice, he escogido uno de sus hijos. El Señor conoce todas las familias de la tierra. Y el Señor sabe a quién escoger, a quién elegir, quién tiene el potencial. Dice esta palabra, llena tu cuerno de aceite y ve a Belén. Y todavía le dio el nombre. Andá, le dije a un hombre que se llama Isaí. Yo he escogido a uno, dice, de sus hijos para que sea el rey de Israel. Y dice esta palabra, ve a Belén, dice, y busca a un hombre llamado Isaí. Yo he escogido, dice, a uno de sus hijos para que sea rey de Israel. Entonces dice que Samuel fue a Belén. Y dice que en el momento que fue, dije, y preparó un sacrificio, invitó, dice, a Isaí, a sus hijos, a la celebración. Dice, cuando ellos llegaron, Samuel miró detenidamente a cada uno de los hijos de Isaí. Pero ahí había un pequeño detalle. Dice que ahí estaban todos, supuestamente, los hijos. Y dice que él los empezó a observar a cada uno de estos muchachos. Y dice la palabra del Señor. Y dice, invitó a Isaí, dije, en la celebración, dije, cuando escuche, dice, yo he escogido uno de los hijos para el rey. Entonces Samuel fue a Belén y preparó, dice, el sacrificio. Entonces dice, Samuel miró detenidamente a cada uno de los hijos de Isaí. Y el mayor, dice, que se llamaba Eliab, era tan alto y de buen parecer. Escucha esta palabra. Dice que este muchacho, dice, que era tan alto y de buen parecer, que de repente, dice, Samuel, al ver esto, él dijo, este tiene que ser. Porque nosotros nos equivocamos muchas veces en la apariencia de las personas. Muchas veces quizás diga alguien, que tiene buena presentación, pueda de que sea, que es alto, que es fornido. A veces nosotros nos dejamos guiar por la apariencia de las personas. No, hombre, decimos, pueda de que sí, pero aquel no. Quizás miramos las estaturas de las personas, menospreciamos muchas veces a los que son chaparros, a las personas que no son de muy buen parecer. Sin embargo, dice esta palabra, Samuel, dice, miró detenidamente a cada uno de los hijos de Isaí. Al mayor, Eliab, era tan alto y de buen parecer que Samuel pensó, este joven tiene que ser, dije, el que Dios ha escogido. Y vea, y dice esta palabra, pero Jehová le dijo a Samuel, no te fijes en su parecer. No te fijes en su parecer o en su altura, porque yo no lo he escogido. A veces, con esto no le voy a decir que la gente vista como le dé la gana, pero hay gente que quizás solo es la apariencia. Como cuando Jesucristo le dijo a aquellos que eran religiosos, dice que les dijo que eran tumbas blanqueadas. ¿Por qué eran tumbas blanqueadas? ¿Por qué eran tumbas blanqueadas? Porque quizás el frente de ellos, su vestuario, hacían creer como que ellos eran santos, como que ellos estaban bien delante de la presencia de Dios. Pero la Biblia dice que el Señor no mira la apariencia. Es cierto que el Señor, que hay que saber vestir para el Señor, pero tampoco es que hay que andar así. Como dice la Biblia, el Señor quiere una cosa y la otra, el vestuario. Y la gente que se santifique delante de la presencia de Dios. Sin embargo, dice esta palabra, pero Jehová, le dijo a Samuel, no te fijes en su parecer o en su estatura, porque yo no lo he escogido. Así hay muchas personas que, ya les digo, se fijan en la apariencia. Hay muchos líderes hoy en día, pastores o personas que ministran la palabra del Señor. Esas personas tienen que andar con saco y corbata, si no, no son escuchados.
porque la presentación tiene que ver mucho, dice la gente. Quizás puede andar faja de cuero o zapato de cuero o una ropa de marca, pero quizás en el espíritu no anda nada. Realmente, ¿por qué? Porque el Señor está mirando ¿qué? El corazón. Y vea, dice esta palabra: no te fijes, dice, en su parecer o en su altura, porque yo no lo he escogido. Y dice, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira su corazón. Dice la palabra que Jehová mira el corazón de las personas. No está mirando, dice, lo que está al frente de sus ojos. Hay muchas personas que aparentan ser piadosas, aparentan ser buenas, aparentan, pero ¿y el corazón quién lo conoce? La Biblia dice que el corazón, el único que lo escudriña es Jehová Dios. Dios escudriña el corazón de las personas. Y dice esta palabra: y el hombre mira, dice, lo que está delante de sus ojos. A veces nosotros con las apariencias de las personas creemos que esa sí está buena. O decimos, estas sí andan bien. Pero ¿y qué sabemos nosotros? Vea, y dice esta palabra: Dios no ha escogido, dice, no escogió a ese que estaba diciendo este muchacho. Dice esta palabra: después que siete de sus hijos de Isaí habían pasado, Samuel le dijo: Dios no ha escogido ninguno. Y dice esta palabra: entonces preguntó, ¿estos son todos tus hijos que tienes? De hecho, a veces hay una persona que nosotros decimos, vamos a llevar a estos que tienen buena presentación, el otro allá lo desechan. Así hay muchos padres quizá que tengan preferencia con sus hijos, que digan, voy a presentar a estos porque estos no me avergüenzan, pero a este ni lo voy a invitar. Pero resulta que el que desechan, el que digan, como que no tiene mucha presentación, aquel que quede allá, solo voy a llevar estos que tienen buena presentación, quizá el Señor saca a relucir a esta persona que es desechada, porque así trabaja Dios. Dice la Biblia que de lo más vil y menospreciado agarra a Dios para avergonzar a los que se creen sabios. Entonces, el menosprecio que tenga una persona hacia otra, de que no sirve, de que más bien es vergüenza, en el Señor en estos es que se luce. Y dice esta palabra: entonces preguntó, ¿estos son todos los hijos que tiene? Han pasado 7, dije, y estos son los únicos que tiene. Y dice esta palabra: hay uno más, le contestó Isaí, está en el campo cuidando las ovejas. Y dice esta palabra: envía por él, le dijo Samuel, porque no nos sentaremos, dijo, en la mesa hasta que éste venga. ¿Por qué? Porque ese era el que Dios había elegido. Pero él dice que lo tenían abandonado. Este estaba, dice, cuidando las ovejas. Mire, la Biblia dice que si en lo poco le somos fieles, en lo mucho Él nos pondrá. Si en lo poco fuimos fieles, el Señor en lo mucho los pondrá. Las personas que en lo poquito saben administrar, el Señor le va a dar grandes victorias, les va a dar grandes proyectos, porque en lo poco fueron fieles. Quizás este muchacho estaba allá con las ovejas, cuidando las ovejas, que quizás para los otros hermanos ese trabajo era insignificante. Pero al ver la entrega con que hacía su trabajo, el Señor estuvo ahí y le tomó, porque dice la Biblia que el Señor mira el corazón, no le estaba mirando otra cosa. Y dice esta palabra: llegó, dice, el joven de unos 15 años. Entonces hay personas que de repente dicen, no, yo estoy muy joven para que el Señor
me pueda usar. Pero dice la Biblia que David fue ungido de la edad de 15 años. Y dice esta palabra. Y dice, envía por él. Y dijo Samuel, ¿por qué no nos sentaremos hasta que él venga? Y dice que David, dice, significa amado. Y David, dice, era de ojos brillantes y de cara alegre y de buen parecer. Levantándose él, vino y lo ungió. Tras que lo vio, dijo, este es. Y lo ungió. Entonces Dios no se equivoca con quien escoge. Dios no se equivoca con la persona que Él elige. Y dice esta palabra, y levantándose le ungió. Él, dice, es quien Dios ha escogido. Él es el que Dios ha escogido para que Él sea el rey. Entonces, como le vuelvo a repetir, ¿quién es el que pone y quién es el que quita? El mismo Dios. La palabra del Señor dice que al pobre levanta. Dice que al menesteroso lo levanta y que lo hace sentar al lado de reyes. ¿Quién es el que hace esto? Dios. Pero ¿y qué es lo que pasa con nosotros? Nosotros somos personas que quizás no buscamos del Señor. Nos hemos quedado en la miseria totalmente. Porque la Biblia dice que si nosotros no tenemos a Cristo, no tenemos nada, dice la palabra del Señor. Así está escrito. Dice que somos pobres, desnudos y desventurados, el que no tenga a Dios en su corazón. Y vea, dice esta palabra. En ese día, dice, David recibió el Espíritu Santo para hacer, dice, el trabajo al que le había sido llamado. El Espíritu Santo, dice, le ayudó a ser sabio, fiel y un hombre conforme al corazón de Dios. Vea, eso es algo importante. Porque una persona no puede tener un cargo, un liderazgo si no tiene el Espíritu Santo. Y si no lo tiene, créame que entonces no va para ningún lado. Porque el Espíritu Santo es el que hace que las personas sean mejores personas. Y dice la misma palabra que este muchacho David era, dice, un muchacho conforme a la voluntad del Señor. Bendiciones. Shh.